El percherón salvaje que había mandado 3 hombres al hospital se quedó inmóvil cuando la pequeña huérfana extendió su mano temblorosa hacia él. En los ojos atormentados del animal, Valentina reconoció el mismo vacío que la consumía desde que la muerte le arrebató a sus padres. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! La luz del atardecer bañaba el polvoriento corral del rancho Santa Rosa con un resplandor dorado. Los trabajadores se apresuraban a completar sus tareas antes de que la oscuridad cayera sobre la árida tierra de Sonora. Entre ellos, Héctor Domínguez, capataz del rancho, observaba con preocupación al enorme percherón que llevaba 3 meses sin poder ser domado. El animal, de casi 2 metros de altura en la cruz y con más de 1 tonelada de peso, permanecía apartado en el corral más grande, resoplando desafiante cada vez que alguien se acercaba. «Es inútil, don Guillermo», dijo Héctor mientras se quitaba el sombrero y secaba el sudor de su frente. «Ese animal es un demonio. 3 entrenadores han intentado montarlo y los 3 terminaron en el hospital de Hermosillo. Guillermo Fuentes, propietario del rancho, un hombre de 60 años, con el rostro curtido por décadas bajo el sol, suspiró pesadamente mientras observaba al imponente animal. La adquisición del percherón había sido un capricho costoso, traído desde Francia con la ilusión de mejorar la sangre de sus caballos de tiro. «Mañana llega el comprador de Ciudad de México», respondió finalmente, su voz mezclando resignación y frustración. «Si no lo quiere, tendremos que sacrificarlo. No podemos mantener a una bestia que podría matar a alguien cualquier día». Lo que ninguno de los 2 hombres notó fue la pequeña figura que escuchaba atentamente desde detrás de las balas de heno. Valentina, la nieta de Guillermo de apenas 8 años, sintió que su corazón se encogía ante la idea de que sacrificaran al hermoso animal. Durante el mes que llevaba en el rancho, visitando a su abuelo durante las vacaciones escolares, había observado secretamente al percherón cada tarde, fascinada por su majestuosidad. «Abuelo, no puedes matarlo». La voz de Valentina sobresaltó a ambos hombres. Salió de su escondite, con sus grandes ojos oscuros llenos de determinación. Él solo está asustado. Guillermo miró a su nieta con una mezcla de ternura y preocupación. Desde que sus padres habían fallecido en aquel terrible accidente hace 6 meses, Valentina apenas hablaba. Su llegada al rancho había sido un intento desesperado de su parte por sacarla del silencio en que se había sumido. «Valentina, cariño, ese caballo es peligroso», explicó con suavidad, arrodillándose para quedar a su altura. «No es como los ponis que montabas en Ciudad de México. Este es un animal salvaje, demasiado grande y fuerte. Se llama Tormenta», respondió la niña con una seguridad que sorprendió a su abuelo. «Y no está enojado, está triste porque lo separaron de su hogar». Héctor intercambió una mirada preocupada con Guillermo. «Don Guillermo, la niña no debería estar cerca del corral. Si esa bestia se enfurece...» «No es una bestia», exclamó Valentina, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Ustedes no lo entienden porque solo ven lo grande que es. Pero yo lo he observado. Él me mira diferente». Guillermo suspiró, reconociendo el mismo temperamento obstinado de su difunta hija en los ojos de Valentina. «Prométeme que no te acercarás sola a ese corral, ¿entendido? Mañana el señor Mendoza decidirá si se lo lleva o no». Valentina asintió, pero tanto su abuelo como Héctor pudieron ver que aquella promesa no sería cumplida. Mientras la pequeña caminaba cabizbaja hacia la casa principal, Héctor se atrevió a comentar: «La niña tiene el mismo espíritu de doña Carmen, que en paz descanse». Guillermo asintió, sintiendo el peso del recuerdo de su hija. «Por eso mismo me preocupa, Héctor.
Carmen también creía que podía domar cualquier cosa con su corazón, y mira cómo terminó. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba el rancho con su luz plateada, Valentina se deslizó fuera de su habitación. Con una manzana robada de la cocina y vestida solo con su pijama y botas de caucho, cruzó el patio silenciosamente. Sabía que los peones dormían en la casa del otro lado de los establos y que su abuelo tomaba una pastilla para dormir cada noche desde la muerte de su madre. El enorme percherón levantó la cabeza al sentirla acercarse. Sus ojos brillaban en la oscuridad como dos carbones encendidos, pero Valentina no sintió miedo. Lentamente se sentó fuera del corral, a una distancia prudente de los postes de madera. «Hola, Tormenta», susurró. «Me llamo Valentina, sé que estás asustado, yo también lo estoy. Mi mamá y mi papá ya no están y a veces siento que nadie me entiende». El caballo resopló suavemente, sus orejas apuntando hacia ella con curiosidad. «Mañana viene un hombre para llevarte. O peor», continuó la niña con voz quebrada, «pero no dejaré que te hagan daño. Tú y yo somos iguales, ¿sabes? Estamos solos». Con una audacia nacida de la inocencia, Valentina deslizó la manzana por debajo de la cerca. El percherón se mantuvo inmóvil durante varios segundos, antes de acercarse con pasos cautelosos. La niña contuvo la respiración cuando la imponente figura se inclinó para olfatear la fruta. Lo que Valentina no sabía era que, desde la ventana de su habitación, Guillermo observaba la escena con el corazón en un puño, dividido entre el terror de ver a su nieta tan cerca de aquel animal impredecible y el asombro ante lo que estaba presenciando. La mañana siguiente amaneció con el típico calor abrasador de Sonora. Una nube de polvo en el horizonte anunciaba la llegada de un vehículo por el camino principal del rancho. Héctor ajustó su sombrero mientras observaba la camioneta negra de lujo acercarse. «Parece que el señor Mendoza llegó temprano», comentó a uno de los peones que pasaba cargando un fardo de heno. La camioneta se detuvo frente a la casa principal y de ella descendió Rodrigo Mendoza, un hombre corpulento con traje caro a pesar del calor, botas de piel de cocodrilo y un grueso anillo de oro en cada dedo. Era dueño de varios ranchos en Chihuahua y conocido por su afición a coleccionar animales exóticos para impresionar a sus amigos de la alta sociedad. «¡Don Guillermo!», exclamó con voz estruendosa mientras estrechaba la mano del anciano que salía a recibirlo. «¿Dónde está ese monstruo del que me habló? Quiero verlo antes de desayunar». Guillermo asintió con cortesía forzada. Nunca había simpatizado con Mendoza, pero era uno de los pocos compradores con suficiente dinero y espacio para un animal como el percherón. «Héctor, por favor, lleva al señor Mendoza al corral grande», indicó Guillermo. «Yo iré a buscar a mi nieta para el desayuno». Mientras Héctor guiaba al visitante hacia los corrales, Guillermo entró a la casa principal, preocupado. No había podido conciliar el sueño después de ver a Valentina junto al percherón la noche anterior. Contra todo pronóstico, el animal no había mostrado signos de agresividad hacia la pequeña, pero seguía siendo un riesgo que no podía ignorar. «¿Valentina?», llamó al entrar en la habitación de la niña, encontrándola vacía. El pánico lo invadió instantáneamente. «¡Valentina!», gritó, recorriendo apresuradamente cada habitación de la casa. Doña Luisa, el ama de llaves, apareció secándose las manos en el delantal. «La niña no está en la casa, don Guillermo. No la he visto desde anoche». Con el corazón martilleando en su pecho, Guillermo corrió hacia los establos. Su peor temor se confirmó cuando vio a varios trabajadores reunidos frente al corral grande, mirando boquiabiertos. «Dios mío», exclamó al ver la escena. Dentro del corral, sentada tranquilamente en el suelo polvoriento, estaba Valentina.
A su lado, echado como un perro guardián gigante, el enorme percherón descansaba con su cabeza casi tocando el regazo de la niña. La pequeña leía un libro en voz alta, como si estuviera contándole un cuento al animal. «¡Pero esto es increíble!». La voz de Mendoza rompió el silencio. ¿Cómo demonios logró domarlo? Me dijeron que era incontrolable. Héctor, tan sorprendido como todos, apenas pudo responder: «No, no lo entendemos, señor. Ese caballo ha mandado a 3 hombres al hospital. Nadie podía acercarse». Valentina, al notar la presencia de los adultos, levantó la mirada. El percherón también alzó la cabeza. Sus orejas se movieron alerta, pero permaneció tranquilo junto a la niña. «Buenos días, abuelo», saludó con naturalidad. Le estaba leyendo a Tormenta. Le gustan las historias de caballos salvajes. Guillermo estaba paralizado entre el miedo y el asombro. «Valentina, sal de ahí ahora mismo», logró decir con voz temblorosa. La niña negó con la cabeza. «Si me levanto muy rápido, Tormenta podría asustarse. Él no confía en los adultos». Mendoza soltó una carcajada que hizo que el percherón se tensara visiblemente. «Vaya, vaya, una domadora de caballos en miniatura. Don Guillermo, esto aumenta el valor del animal. Un percherón domado, aunque sea por una mocosa, vale el doble». El desprecio en su tono hizo que Valentina abrazara instintivamente el cuello del caballo. «No está en venta», murmuró, aunque nadie excepto el animal pareció escucharla. «Valentina, por favor», suplicó Guillermo, acercándose lentamente a la valla. «Ven aquí». Con reluctancia, la niña se levantó con movimientos suaves, susurrando algo al oído del percherón antes de caminar hacia la puerta del corral. El caballo se levantó también, siguiéndola como una sombra gigante hasta que ella salió y cerró la puerta. Incluso entonces, el animal permaneció cerca, su enorme cabeza asomando por encima de la cerca. «Increíble», murmuró Héctor. «Parece otro animal». Mendoza se acercó a la niña con una sonrisa calculadora. «Dime, pequeña, ¿cómo lo lograste? ¿Algún truco especial?». Valentina miró al hombre con desconfianza instintiva. Había algo en sus ojos que le recordaba a los coyotes que acechaban el rancho por las noches. «No es ningún truco», respondió finalmente. «Solo hay que escucharlo». «Señor Mendoza», intervino Guillermo, colocando una mano protectora sobre el hombro de su nieta. «Pasemos a la casa a desayunar y hablar del negocio». Mientras los adultos se alejaban, Valentina miró hacia atrás. Los ojos de Tormenta seguían fijos en ella, con una mezcla de confianza y temor que solo ella parecía capaz de interpretar. El comedor de la hacienda Santa Rosa mantenía la elegancia de épocas pasadas, con su pesada mesa de roble y la vajilla de porcelana que Carmen, la hija de Guillermo, había seleccionado años atrás. Doña Luisa servía café mientras Rodrigo Mendoza devoraba los huevos con chorizo sin apartar la mirada de los documentos que Guillermo había extendido sobre la mesa. 300.000 pesos es un precio justo, afirmó Mendoza, limpiándose la boca con una servilleta, considerando los problemas que ha dado el animal. Guillermo, sentado al otro extremo de la mesa, observaba por la ventana. Desde allí podía ver a Valentina, quien había rechazado desayunar y ahora estaba sentada en un banco fuera del corral, aparentemente hablando con el percherón. «Ya no estoy seguro de querer venderlo», respondió finalmente Guillermo para sorpresa de Mendoza. Como dice, «Anoche mismo me llamó desesperado para cerrar el trato». Guillermo suspiró, pasándose una mano por el rostro cansado. «Lo sé, pero las cosas han cambiado. Ese caballo parece tener una conexión especial con mi nieta». Mendoza dejó escapar una risa burlona. «Don Guillermo, con todo respeto, no puede rechazar una oferta así por el capricho de una niña. Ese animal es demasiado valioso y problemático para tenerlo como mascota». «No es un capricho». La voz de Héctor interrumpió desde la puerta del comedor.
Disculpe la intromisión, patrón, pero todos vimos lo que pasó esta mañana. Ese caballo lleva 3 meses intentando matar a cualquiera que se le acerque, y de repente, con la niña, es manso como un cordero. Nunca vi nada igual. Mendoza entrecerró los ojos, claramente irritado por la intervención. Un golpe de suerte. Los animales son impredecibles, pero siguen siendo bestias. Tarde o temprano, ese monstruo volverá a su naturaleza violenta. Tal vez el problema nunca fue el caballo, replicó Héctor con una audacia que sorprendió incluso a Guillermo. Tal vez fuimos nosotros los que no supimos entenderlo. Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. Mendoza bebió su café con expresión calculadora antes de volver a la carga. Le propongo algo, don Guillermo. 400.000. Es mi última oferta y le aseguro que nadie pagará más por un animal problemático, por muy impresionante que sea. Guillermo sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. El rancho atravesaba dificultades económicas desde la muerte de Carmen y su esposo. El dinero de la venta sería un alivio importante, pero al mirar nuevamente por la ventana, el nudo en su garganta se intensificó. Valentina sonreía. Por primera vez desde el accidente, su nieta mostraba una chispa de vida en sus ojos. «Necesito pensarlo», respondió finalmente. «Le daré mi respuesta esta tarde». Mendoza se levantó, visiblemente contrariado. «Como guste. Estaré en el hotel de Hermosillo hasta mañana. Pero le advierto, don Guillermo, ofertas como la mía no aparecen todos los días». Cuando Mendoza se marchó, Héctor permaneció en el comedor esperando la reacción de su patrón. «¿Crees que estoy loco, Héctor?», preguntó Guillermo sin apartar la mirada de la ventana. «Rechazar tanto dinero por la sonrisa de una niña». «Creo que está siendo abuelo, patrón», respondió Héctor con sencillez, «y que hay cosas que valen más que el dinero». Mientras tanto, en el corral, Valentina había logrado un nuevo milagro. Con paciencia infinita, había conseguido colocar un sencillo cabestro sobre la cabeza de Tormenta. El animal, que antes se resistía violentamente a cualquier tipo de arnés, ahora bajaba voluntariamente su enorme cabeza para facilitar la tarea a la pequeña. «Eres muy valiente», le susurraba Valentina mientras acariciaba su poderoso cuello. «Solo estabas asustado, ¿verdad? Como yo cuando tengo pesadillas». El percherón resopló suavemente, como si entendiera cada palabra. Valentina se sentó en el suelo polvoriento y, para asombro de los trabajadores que observaban a distancia, el gigantesco animal se echó cuidadosamente a su lado, doblando sus patas con delicadeza para no asustarla. «Mi mamá decía que los animales pueden ver dentro de tu alma», continuó la niña, recostándose contra el flanco del percherón. «Ella amaba los caballos. Tenía uno llamado Lucero. Era negro como la noche. Papá le regaló un potrillo el día que yo nací». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valentina, pero por primera vez no eran solo de dolor. «Los extraño mucho, Tormenta. Cada día. A veces me despierto y por un segundo olvido que ya no están, y luego los recuerdo y duele aquí». Señaló su pecho, como si algo se rompiera otra vez. El percherón giró su enorme cabeza, sus ojos oscuros fijos en la niña, con una inteligencia que parecía sobrenatural. Suavemente empujó el hombro de Valentina con su hocico, como ofreciendo consuelo. «No dejaré que ese hombre malo te lleve», prometió Valentina, secándose las lágrimas con determinación. «El abuelo lo entenderá. Tiene que entenderlo». Lo que Valentina no sabía era que Guillermo la observaba desde la distancia, con el corazón dividido entre la responsabilidad financiera hacia el rancho que algún día heredaría su nieta y el bienestar emocional de la pequeña. En sus 6 décadas de vida, nunca había enfrentado una decisión más difícil. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso tras las montañas de la Sierra Madre,
Guillermo caminó hasta el corral. Valentina seguía allí, ahora cepillando la larga crin del percherón con un cepillo prestado por uno de los peones. «Valentina», llamó suavemente, «tenemos que hablar». La expresión de pánico que atravesó el rostro de su nieta fue como una puñalada. «No vas a venderlo, ¿verdad, abuelo? Por favor, no puedes». Guillermo se arrodilló para quedar a la altura de la niña, ignorando el dolor en sus viejas rodillas. «El señor Mendoza ha ofrecido mucho dinero, cariño. El rancho necesita ese dinero». «No me importa el dinero», exclamó Valentina, las lágrimas brotando nuevamente. «Tormenta me necesita y yo lo necesito a él. Es el único que entiende cómo me siento». Guillermo miró al enorme animal, que observaba la escena con atención, como si comprendiera perfectamente la conversación sobre su destino. El silencio entre abuelo y nieta se prolongó mientras el atardecer teñía el cielo de tonos cobrizos. Guillermo sentía el peso de cada segundo, dividido entre la responsabilidad hacia el rancho y el bienestar de su nieta. Finalmente tomó las pequeñas manos de Valentina entre las suyas, ásperas y curtidas por décadas de trabajo. «Tu abuela solía decir que Dios habla a través de los niños y los animales», dijo con voz suave, «que son los únicos que todavía recuerdan el lenguaje del cielo». Valentina lo miró con esperanza creciendo en sus ojos. «Eso significa que Tormenta se queda», respondió Guillermo, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su decisión. «Pero con una condición, tendrás que responsabilizarte de él, con la ayuda de Héctor, por supuesto». La niña se lanzó a los brazos de su abuelo con tanta fuerza que casi lo derriba. «Gracias, gracias, gracias. Te prometo que me ocuparé de todo. Lo cepillaré cada día y aprenderé a darle de comer y tendrás que volver a la escuela cuando terminen las vacaciones», añadió Guillermo, separándose para mirarla a los ojos. «No quiero más silencios ni más llantos a escondidas. Tu madre querría verte feliz, aprendiendo y creciendo». Valentina asintió solemnemente. «Lo prometo, abuelo». Como si entendiera el pacto que acababa de sellarse, Tormenta relinchó suavemente, acercando su enorme cabeza a las dos figuras. Con cautela, Guillermo extendió una mano temblorosa hacia el animal. El percherón tensó las orejas, pero tras olfatear los dedos del anciano, permitió que acariciara su hocico. «Parece que me está dando su aprobación», murmuró Guillermo, asombrado. «Sabe que eres bueno», respondió Valentina con la certeza absoluta de los niños. «Los caballos pueden ver dentro del alma de las personas». Héctor, que había observado la escena desde una distancia prudente, se acercó lentamente. «Don Guillermo, ¿qué le dirá al señor Mendoza?» «La verdad, Héctor, que hay cosas que no están a la venta sin importar el precio». El capataz asintió, disimulando una sonrisa. «Podríamos tener problemas. El señor Mendoza no es conocido por aceptar un no como respuesta». «Nos ocuparemos de eso cuando llegue el momento», respondió Guillermo, poniéndose de pie con un gruñido por el dolor en sus rodillas. «Por ahora, tenemos que preparar un espacio adecuado para este gigante». Esa noche, durante la cena, Valentina sorprendió a doña Luisa y a su abuelo comiendo con apetito por primera vez en semanas. Sus mejillas habían recuperado algo de color y hablaba animadamente sobre todo lo que había aprendido sobre los caballos percherones en los libros de la biblioteca del rancho. «Son originarios de Francia, abuelo», explicaba mientras cortaba un trozo de carne. «Los usaban para tirar de carruajes de la nobleza y para la guerra. Algunos pueden pesar más de 1 tonelada». Guillermo intercambió una mirada cómplice con doña Luisa. Ver a Valentina recuperar su entusiasmo por la vida valía más que cualquier suma de dinero. «Mañana podríamos ir a Hermosillo», sugirió Guillermo. «Comprar algunos libros sobre entrenamiento de caballos y lo que necesites para cuidar de Tormenta». «¿De verdad?
Los ojos de Valentina se iluminaron. ¿Podríamos comprar también una silla especial para él? Los libros dicen que necesitan monturas más grandes. La conversación continuó animadamente hasta que el teléfono del rancho sonó, interrumpiendo la cena. Doña Luisa fue a atender y regresó con expresión preocupada. «Es el señor Mendoza», anunció, extendiendo el teléfono a Guillermo. «Dice que es urgente». El anciano tomó el aparato frunciendo el ceño. «Buenas noches, señor Mendoza». «Sí, he tomado una decisión». «No, me temo que no está a la venta». «Entiendo, pero...» «Señor Mendoza, por favor». La expresión de Guillermo se ensombreció mientras escuchaba. Valentina observaba con creciente ansiedad, reconociendo los signos de problemas. «Como usted diga», concluyó finalmente Guillermo. «Buenas noches». Al colgar, se encontró con las miradas expectantes de su nieta y el ama de llaves. «¿Qué pasó, abuelo?», preguntó Valentina, su voz apenas un susurro. Guillermo intentó sonreír, pero el resultado fue una mueca tensa. «Nada grave, cariño. El señor Mendoza está decepcionado, es todo. Terminemos de cenar, ¿sí?». Pero Valentina conocía demasiado bien ese tono de voz. Era el mismo que habían usado los médicos en el hospital antes de decirle que sus padres no habían sobrevivido al accidente. Era la voz de los adultos cuando ocultaban la verdad para proteger a los niños. Esa noche, mucho después de que todos se hubieran retirado a dormir, Valentina se deslizó nuevamente fuera de su habitación. Esta vez no se dirigió al corral, sino a la ventana del despacho de su abuelo. La luz seguía encendida y las voces de Guillermo y Héctor llegaban amortiguadas a través del cristal. «Fue prácticamente una amenaza, Héctor», escuchó decir a su abuelo. «Dijo que tiene influencias en el gobierno, que puede hacer que los inspectores encuentren irregularidades en nuestros títulos de propiedad». «Don Guillermo, ese hombre es peligroso», respondió Héctor. «No se detendrá hasta conseguir lo que quiere. No venderé a ese caballo, Héctor. No después de ver lo que ha significado para Valentina». Hubo un silencio, y luego la voz de Héctor, más baja. «Hay rumores sobre Mendoza, patrón. Dicen que sus colecciones de animales exóticos no son tratadas con humanidad. Algunos hablan de peleas ilegales de animales en sus propiedades». Valentina sintió que su sangre se helaba. La idea de tormenta en manos de aquel hombre, maltratado o forzado a pelear, era insoportable. Con el corazón latiendo desbocado, corrió de vuelta a su habitación. Tenía que hacer algo, pero ¿qué podía hacer una niña de 8 años contra un hombre poderoso como Mendoza? Mientras se acurrucaba bajo las mantas, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea peligrosa y descabellada, pero quizás la única manera de proteger a Tormenta y a su abuelo. Al amanecer, Valentina ya había tomado su decisión. Con determinación impropia para su edad, empacó en su mochila escolar lo esencial: una botella de agua, algunas manzanas de la cocina, su libro favorito y la fotografía de sus padres. Luego escribió una nota temblorosa que dejó sobre su cama perfectamente tendida. «Querido abuelo, no te preocupes por nosotros. Tormenta y yo estaremos bien. Volveremos cuando el señor Mendoza se haya ido. Te quiere, Valentina». El sol apenas asomaba por el horizonte cuando Valentina se deslizó hacia los establos. La madrugada era fresca, un breve respiro antes del calor abrasador que cubriría el desierto sonorense en pocas horas. Los peones aún dormían y solo los gallos anunciaban la llegada del nuevo día. Con pasos decididos pero silenciosos, la pequeña llegó hasta el corral donde Tormenta dormitaba de pie. Al verla, el enorme animal agitó las orejas y se acercó a la valla, resoplando suavemente como si la saludara. «Tenemos que irnos, Tormenta», susurró Valentina, abriendo con dificultad el pesado cerrojo de la puerta. «Ese hombre malo vendrá por ti y el abuelo podría tener problemas».
El percherón pareció entender la urgencia en su voz. Mientras la niña recogía el cabestro que había dejado colgado en la valla el día anterior, el caballo permaneció inusualmente quieto, permitiéndole colocarlo sobre su enorme cabeza. Valentina sabía que no podría montar a Tormenta sin una silla. El lomo del animal quedaba a casi 2 metros del suelo, inalcanzable para sus cortas piernas. Pero había pensado en eso también. Arrastrando un pequeño taburete de ordeño que había robado del cobertizo, lo colocó junto al percherón. «Quieto, por favor», murmuró mientras se subía primero al taburete y luego, con un salto que requirió todo su coraje, sobre el ancho lomo del animal. La sensación era aterradora y maravillosa a la vez. Desde aquella altura, el mundo parecía diferente. Valentina se aferró a la abundante crin, buscando equilibrio sobre aquel gigante viviente. Para su alivio, Tormenta permaneció inmóvil, como si entendiera la delicadeza de la situación. «Vamos», susurró, dando una suave patada con sus talones. El percherón se movió con sorprendente suavidad, avanzando lentamente hacia la puerta abierta del corral. Valentina tenía un plan vago, formado con la lógica imperfecta de una niña de 8 años. Se dirigirían a la sierra, a las montañas que se veían en el horizonte. Su madre le había contado historias sobre las cuevas y cañones donde los apaches solían esconderse. Allí nadie los encontraría, al menos hasta que Mendoza desistiera y se marchara. Lo que no había considerado era lo visible que sería un percherón de casi 2 metros de altura cruzando el desierto abierto, especialmente con el sol comenzando a iluminar el paisaje. O lo rápido que se vaciaría su botella de agua bajo el calor implacable. O lo doloroso que sería cabalgar sin silla durante horas. Mientras tanto, en el rancho, doña Luisa golpeaba frenéticamente la puerta de la habitación de Guillermo. «¡Don Guillermo! ¡Don Guillermo, despierte! ¡La niña no está!». Guillermo abrió la puerta con el rostro marcado por el sueño interrumpido, pero la expresión de pánico del ama de llaves lo despejó instantáneamente. «¿Cómo que no está? ¿Buscó en los establos? A veces va temprano a ver al percherón». «Todo el rancho está buscándola», respondió doña Luisa con voz entrecortada, «y el caballo también ha desaparecido. Héctor encontró esto en su cama». La nota de Valentina, con su letra infantil e irregular, cayó como una bomba en las manos temblorosas de Guillermo. El anciano sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¡Dios mío!», exclamó corriendo hacia su armario para vestirse apresuradamente. «Hay que buscarla inmediatamente, que ensillen todos los caballos». En menos de 20 minutos, el rancho Santa Rosa era un hervidero de actividad. Peones a caballo salían en todas direcciones, siguiendo las posibles rutas que Valentina podría haber tomado. Héctor organizaba los grupos, asignando áreas de búsqueda con la eficiencia nacida de la desesperación. «Don Guillermo, usted debería quedarse», sugirió el capataz al ver al anciano montando con dificultad su caballo. «Si la niña regresa, no me quedaré sentado mientras mi nieta está perdida en el desierto», respondió Guillermo con firmeza. «Conozco estas tierras mejor que nadie. Además, lleva a ese gigante con ella. No pueden haber ido muy lejos». Lo que Guillermo no mencionó fue el terror que le carcomía las entrañas. El desierto de Sonora podía ser despiadado incluso para los adultos experimentados. Para una niña pequeña, los peligros eran innumerables. Serpientes de cascabel, coyotes, deshidratación, barrancos ocultos y el sol. Ese sol inclemente que ya comenzaba a calentar la tierra con su furia veraniega. «Si algo le pasa», murmuró para sí mismo, pero no se atrevió a completar el pensamiento. No podía perderla a ella también, no después de Carmen. A varios kilómetros de distancia, Valentina comenzaba a cuestionar su decisión. El sol ascendía implacable y el calor se volvía cada vez más intenso. Su pequeña botella de agua ya estaba medio vacía y las montañas parecían tan lejanas
como al principio. «Creo que debemos descansar un poco, Tormenta», dijo con voz cansada. El percherón, cuyos flancos ya mostraban manchas de sudor, respondió como si entendiera, dirigiéndose hacia un grupo de mezquites que ofrecían una sombra escasa pero bienvenida. Con piernas temblorosas por el esfuerzo de mantener el equilibrio durante tanto tiempo, Valentina se deslizó del lomo del animal, cayendo al suelo con menos gracia de la que hubiera deseado. Sentada bajo la sombra raquítica, compartió una de sus manzanas con Tormenta, quien la aceptó con delicadeza de sus pequeñas manos. La niña observó preocupada cómo el caballo olisqueaba el suelo, probablemente buscando agua. «Lo siento», susurró, acariciando su hocico. «No pensé que necesitaríamos tanta agua». Por primera vez, desde que inició su aventura, Valentina sintió miedo real. Las historias de su madre sobre los apaches escondidos en las montañas ya no parecían tan emocionantes. La realidad del desierto, con su vastedad silenciosa y amenazante, comenzaba a aplastar su determinación infantil. «Tal vez deberíamos volver», murmuró, más para sí misma que para el caballo. Pero cuando intentó orientarse, la niña se dio cuenta con horror de que no sabía en qué dirección quedaba el rancho. El paisaje desértico, con sus colinas idénticas y sus cactus dispersos, ofrecía pocos puntos de referencia. El pánico comenzó a crecer en su pecho. En ese momento, Tormenta levantó bruscamente la cabeza, sus orejas apuntando hacia el norte. Un segundo después, Valentina también lo escuchó, el inconfundible sonido de un motor acercándose. Su primer instinto fue alegrarse. Alguien que podría ayudarlos, pero entonces recordó la razón de su huida. ¿Y si era Mendoza? O peor, los hombres de Mendoza, buscándolos para llevarse a Tormenta. «Tenemos que escondernos», exclamó, jalando del cabestro. Pero no había dónde ocultarse. Los mezquites eran demasiado pequeños para camuflar la imponente figura del percherón, y el terreno abierto ofrecía una visibilidad perfecta en todas direcciones. El vehículo apareció en el horizonte, levantando una nube de polvo. Era una camioneta negra que Valentina reconoció de inmediato, la misma que había traído a Mendoza al rancho el día anterior. «¡Corre, Tormenta, corre!», gritó, intentando desesperadamente subir al lomo del animal. El percherón retrocedió nervioso, asustado por su repentino pánico. La camioneta se acercaba rápidamente, y Valentina podía ver ahora a dos hombres en la cabina. El terror congeló su pequeño cuerpo cuando el vehículo frenó a unos metros de distancia, y la figura corpulenta de Rodrigo Mendoza descendió con una sonrisa que hizo que su sangre se helara. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?». La voz de Mendoza sonaba falsamente amistosa, pero sus ojos brillaban con una codicia que aterrorizó a Valentina. «Una pequeña fugitiva y un caballo muy valioso. Qué coincidencia encontrarlos justo aquí». El segundo hombre, alto y delgado, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, permaneció junto a la camioneta, su mano descansando inquietantemente cerca de la pistola que llevaba al cinto. «Este caballo no está a la venta», dijo Valentina, con voz temblorosa pero firme, colocándose protectoramente entre Mendoza y Tormenta. «Mi abuelo ya se lo dijo». Mendoza soltó una carcajada que no contenía ni un ápice de humor. «Tu abuelo y yo podríamos haber llegado a un acuerdo de negocios civilizado, niña, pero ahora…», hizo un gesto amplio hacia el desierto vacío. «Parece que las circunstancias han cambiado». Valentina sintió que Tormenta se tensaba detrás de ella, como si el animal pudiera percibir el peligro que representaban estos hombres. El percherón resopló y pateó el suelo, su inquietud creciente. «Mi abuelo vendrá a buscarnos», advirtió Valentina, intentando sonar más segura de lo que se sentía. «Todo el rancho debe estar buscándonos ya». «Sin duda», asintió Mendoza, dando un paso hacia ella. «Pero, ¿sabes?
Los accidentes ocurren en el desierto. Una niña pequeña perdida bajo este sol es una tragedia común. Y los animales salvajes, bueno, ellos simplemente siguen su instinto de supervivencia. El significado de sus palabras golpeó a Valentina como un puñetazo. Este hombre no solo quería llevarse a Tormenta, estaba dispuesto a hacerle daño a ella para conseguirlo. El miedo amenazó con paralizarla, pero entonces recordó las palabras que su madre solía repetirle. El miedo es normal, mijita, lo importante es qué haces con él. Con un movimiento sorprendentemente rápido para su edad, Valentina se giró, agarró la crin de Tormenta y utilizando una roca cercana como escalón improvisado, se impulsó sobre el lomo del animal. ¡Corre, Tormenta!, gritó, aferrándose desesperadamente mientras el percherón, sintiendo su urgencia, se lanzaba hacia adelante. «Maldita sea, Federico, no dejes que escapen», rugió Mendoza. El hombre de la cicatriz corrió hacia ellos, intentando agarrar el cabestro del caballo, pero Tormenta, en un despliegue de poder que justificaba su reputación, levantó sus enormes patas delanteras en el aire, obligando al hombre a retroceder para evitar ser aplastado. Valentina se aferró con todas sus fuerzas mientras Tormenta galopaba alejándose de los hombres. Nunca había sentido tal velocidad, tal potencia bajo ella. El viento azotaba su rostro y el miedo se mezclaba con una extraña euforia mientras el percherón devoraba el terreno con sus poderosas zancadas. Detrás de ellos, escuchó el motor de la camioneta rugir a la vida. Una rápida mirada sobre su hombro confirmó su temor. Mendoza y su cómplice los perseguían, la camioneta negra levantando una nube de polvo mientras se acercaba rápidamente. «Más rápido, Tormenta», suplicó, aunque sabía que el caballo ya estaba dando todo lo que podía. El calor, la falta de agua y el peso de Valentina, por ligero que fuera, estaban pasando factura al animal. La camioneta se acercaba cada vez más. Valentina buscó desesperadamente una ruta de escape, algún terreno donde el vehículo no pudiera seguirlos. Entonces vio su oportunidad. A unos cientos de metros, el terreno se volvía irregular, con pequeños barrancos y formaciones rocosas que serían imposibles para un vehículo, pero no para un caballo. «¡Por allí!», gritó, dirigiendo a Tormenta con suaves tirones del cabestro. El percherón respondió instintivamente, cambiando de dirección. Mendoza pareció adivinar su estrategia, porque la camioneta aceleró bruscamente, intentando cortarles el paso. Por un momento terrible, Valentina pensó que no lo lograrían. La camioneta estaba demasiado cerca y el terreno rocoso demasiado lejos. Pero entonces Tormenta hizo algo extraordinario. Con un último esfuerzo, el gigantesco animal aumentó su velocidad, pasando tan cerca de la camioneta que Valentina pudo ver la expresión furiosa de Mendoza a través de la ventanilla. Un segundo después, estaban entre las rocas, donde la camioneta no podía seguirlos. Valentina escuchó los gritos de rabia de Mendoza y el chirrido de los frenos cuando el vehículo tuvo que detenerse bruscamente. «¡Lo hicimos, Tormenta!», exclamó, pero su alegría fue breve. El percherón disminuyó el paso, su respiración laboriosa y preocupante. La espuma blanca cubría sus flancos y Valentina podía sentir el temblor en sus músculos. Habían escapado de Mendoza, pero a un costo terrible. Tormenta estaba al borde del agotamiento por el esfuerzo y el calor. Guió al animal hacia una pequeña sombra proyectada por una formación rocosa y desmontó, sus piernas temblando por la adrenalina y el miedo. Tormenta se dejó caer pesadamente, una señal alarmante para cualquier conocedor de caballos. Los caballos normalmente no se echan cuando están exhaustos. Que Tormenta lo hiciera indicaba que su situación era crítica. «No, no, no»,
murmuró Valentina, arrodillándose junto a la enorme cabeza del animal. «Por favor, Tormenta, tienes que levantarte, no puedes rendirte ahora». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras acariciaba el cuello sudoroso del percherón. El animal la miró con ojos cansados pero confiados, como si le dijera que había dado todo por protegerla. Valentina vertió el resto de su agua en su sombrero y lo acercó al hocico de Tormenta, quien bebió con avidez. Era demasiado poco y la niña lo sabía. Sin más agua, bajo este sol implacable, la situación era desesperada. Desde su escondite entre las rocas podía ver a Mendoza y su secuaz discutiendo junto a la camioneta, señalando en diferentes direcciones. No se habían rendido, estaban planeando rodear la zona rocosa para atraparlos por el otro lado. Valentina abrazó el cuello de Tormenta, las lágrimas fluyendo libremente ahora. «Lo siento tanto», susurró. «Todo esto es mi culpa. Solo quería protegerte y ahora...» Un ruido distante interrumpió sus lamentos. Al principio pensó que era solo el viento, pero luego lo reconoció. El inconfundible sonido de cascos de caballos acercándose. Muchos caballos. Con renovada esperanza, Valentina se puso de pie, entrecerrando los ojos contra el sol para ver mejor. En el horizonte, un grupo de jinetes se aproximaba a toda velocidad. Incluso a esta distancia, reconoció la figura al frente. Su abuelo, inclinado sobre su caballo, como si los años no pesaran sobre sus hombros, liderando la búsqueda. «¡Abuelo!», gritó con todas sus fuerzas agitando los brazos. «¡Estamos aquí! ¡Ayuda!». Mendoza también había visto a los jinetes. Con una maldición audible incluso a esa distancia, él y Federico corrieron hacia la camioneta. Segundos después, el vehículo arrancaba en dirección contraria, levantando una nube de polvo mientras huía de la escena. El alivio que sintió Valentina al ver a su abuelo y los peones acercándose fue tan intenso que sus piernas cedieron y se dejó caer de rodillas junto a Tormenta. El percherón levantó ligeramente la cabeza como si compartiera su alivio. «Aguanta un poco más», le susurró al caballo, acariciando su hocico. «Ya viene la ayuda. Todo estará bien». Pero mientras los jinetes se acercaban, Valentina no podía evitar preguntarse si realmente todo estaría bien. Había puesto en peligro a Tormenta, a sí misma, y quién sabe qué consecuencias traería el enfrentamiento con un hombre como Mendoza. Por primera vez desde que perdió a sus padres, Valentina enfrentaba una verdad dolorosa. A veces, ni siquiera el amor más puro puede protegernos de todos los peligros. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?». La voz de Mendoza sonaba falsamente amistosa, pero sus ojos brillaban con una codicia que aterrorizó a Valentina. Una pequeña fugitiva y un caballo muy valioso. Qué coincidencia encontrarlos justo aquí. El segundo hombre, alto y delgado, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, permaneció junto a la camioneta, su mano descansando inquietantemente cerca de la pistola que llevaba al cinto. «Este caballo no está a la venta», dijo Valentina con voz temblorosa pero firme, colocándose protectoramente entre Mendoza y Tormenta. «Mi abuelo ya se lo dijo». Mendoza soltó una carcajada que no contenía ni un ápice de humor. «Tu abuelo y yo podríamos haber llegado a un acuerdo de negocio civilizado, niña. Pero ahora», hizo un gesto amplio hacia el desierto vacío, «parece que las circunstancias han cambiado». Valentina sintió que Tormenta se tensaba detrás de ella, como si el animal pudiera percibir el peligro que representaban estos hombres. El percherón resopló y pateó el suelo, su inquietud creciente. «Mi abuelo vendrá a buscarnos», advirtió Valentina, intentando sonar más segura de lo que se sentía. «Todo el rancho debe estar buscándonos ya». «Sin duda», asintió Mendoza, dando un paso hacia ella. «Pero, ¿sabes? Los accidentes ocurren en el desierto. Una niña pequeña, perdida bajo este sol. Es una tragedia común.
Y los animales salvajes, bueno, ellos simplemente siguen su instinto de supervivencia. El significado de sus palabras golpeó a Valentina como un puñetazo. Este hombre no solo quería llevarse a Tormenta, estaba dispuesto a hacerle daño a ella para conseguirlo. El miedo amenazó con paralizarla, pero entonces recordó las palabras que su madre solía repetirle. El miedo es normal, mijita. Lo importante es qué haces con él. Con un movimiento sorprendentemente rápido para su edad, Valentina se giró, agarró la crin de Tormenta y, utilizando una roca cercana como escalón improvisado, se impulsó sobre el lomo del animal. ¡Corre, Tormenta!, gritó, aferrándose desesperadamente mientras el percherón, sintiendo su urgencia, se lanzaba hacia adelante. «Maldita sea, Federico, no dejes que escapen», rugió Mendoza. El hombre de la cicatriz corrió hacia ellos, intentando agarrar el cabestro del caballo, pero Tormenta, en un despliegue de poder que justificaba su reputación, levantó sus enormes patas delanteras en el aire, obligando al hombre a retroceder para evitar ser aplastado. Valentina se aferró con todas sus fuerzas mientras Tormenta galopaba alejándose de los hombres. Nunca había sentido tal velocidad, tal potencia bajo ella. El viento azotaba su rostro y el miedo se mezclaba con una extraña euforia mientras el percherón devoraba el terreno con sus poderosas zancadas. Detrás de ellos, escuchó el motor de la camioneta rugir a la vida. Una rápida mirada sobre su hombro confirmó su temor. Mendoza y su cómplice los perseguían, la camioneta negra levantando una nube de polvo mientras se acercaba rápidamente. «Más rápido, Tormenta», suplicó, aunque sabía que el caballo ya estaba dando todo lo que podía. El calor, la falta de agua y el peso de Valentina, por ligero que fuera, estaban pasando factura al animal. La camioneta se acercaba cada vez más. Valentina buscó desesperadamente una ruta de escape, algún terreno donde el vehículo no pudiera seguirlos. Entonces vio su oportunidad. A unos cientos de metros, el terreno se volvía irregular, con pequeños barrancos y formaciones rocosas que serían imposibles para un vehículo, pero no para un caballo. «¡Por allí!», gritó, dirigiendo a Tormenta con suaves tirones del cabestro. El percherón respondió instintivamente, cambiando de dirección. Mendoza pareció adivinar su estrategia, porque la camioneta aceleró bruscamente, intentando cortarles el paso. Por un momento terrible, Valentina pensó que no lo lograrían. La camioneta estaba demasiado cerca y el terreno rocoso demasiado lejos. Pero entonces Tormenta hizo algo extraordinario. Con un último esfuerzo, el gigantesco animal aumentó su velocidad, pasando tan cerca de la camioneta que Valentina pudo ver la expresión furiosa de Mendoza a través de la ventanilla. Un segundo después, estaban entre las rocas, donde la camioneta no podía seguirlos. Valentina escuchó los gritos de rabia de Mendoza y el chirrido de los frenos cuando el vehículo tuvo que detenerse bruscamente. «¡Lo hicimos, Tormenta!», exclamó, pero su alegría fue breve. El percherón disminuyó el paso, su respiración laboriosa y preocupante. La espuma blanca cubría sus flancos y Valentina podía sentir el temblor en sus músculos. Habían escapado de Mendoza, pero a un costo terrible. Tormenta estaba al borde del agotamiento por el esfuerzo y el calor. Guió al animal hacia una pequeña sombra proyectada por una formación rocosa y desmontó, sus piernas temblando por la adrenalina y el miedo. Tormenta se dejó caer pesadamente, una señal alarmante para cualquier conocedor de caballos. Los caballos normalmente no se echan cuando están exhaustos. Que Tormenta lo hiciera indicaba que su situación era crítica. «No, no, no», murmuró Valentina, arrodillándose junto a la enorme cabeza del animal. «Por favor, Tormenta, tienes que levantarte. No puedes rendirte ahora». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras acariciaba el cuello sudoroso del percherón.
El animal la miró con ojos cansados, pero confiados, como si le dijera que había dado todo por protegerla. Valentina vertió el resto de su agua en su sombrero y lo acercó al hocico de Tormenta, quien bebió con avidez. Era demasiado poco, y la niña lo sabía. Sin más agua, bajo este sol implacable, la situación era desesperada. Desde su escondite entre las rocas, podía ver a Mendoza y su secuaz discutiendo junto a la camioneta, señalando en diferentes direcciones. No se habían rendido. Estaban planeando rodear la zona rocosa para atraparlos por el otro lado. Valentina abrazó el cuello de Tormenta, las lágrimas fluyendo libremente ahora. «Lo siento tanto», susurró. «Todo esto es mi culpa. Solo quería protegerte y ahora...» Un ruido distante interrumpió sus lamentos. Al principio pensó que era solo el viento, pero luego lo reconoció. El inconfundible sonido de cascos de caballos acercándose. Muchos caballos. Con renovada esperanza, Valentina se puso de pie, entrecerrando los ojos contra el sol para ver mejor. En el horizonte, un grupo de jinetes se aproximaba a toda velocidad. Incluso a esta distancia, reconoció la figura al frente. Su abuelo, inclinado sobre su caballo, como si los años no pesaran sobre sus hombros, liderando la búsqueda. ¡Abuelo!, gritó con todas sus fuerzas, agitando los brazos. ¡Estamos aquí! ¡Ayuda! Mendoza también había visto a los jinetes. Con una maldición audible incluso a esa distancia, él y Federico corrieron hacia la camioneta. Segundos después, el vehículo arrancaba en dirección contraria, levantando una nube de polvo mientras huía de la escena. El alivio que sintió Valentina al ver a su abuelo y los peones acercándose fue tan intenso que sus piernas cedieron y se dejó caer de rodillas junto a Tormenta. El percherón levantó ligeramente la cabeza, como si compartiera su alivio. «Aguanta un poco más», le susurró al caballo, acariciando su hocico. «Ya viene la ayuda, todo estará bien». Pero mientras los jinetes se acercaban, Valentina no podía evitar preguntarse si realmente todo estaría bien. Había puesto en peligro a Tormenta, a sí misma, y quién sabe qué consecuencias traería el enfrentamiento con un hombre como Mendoza. Por primera vez desde que perdió a sus padres, Valentina enfrentaba una verdad dolorosa. A veces, ni siquiera el amor más puro puede protegernos de todos los peligros. Guillermo sintió que la sangre se le helaba en las venas. A pesar de los intentos de Héctor por hablar discretamente, el rostro de Valentina reveló que había escuchado cada palabra. Sus ojos, ya enrojecidos por el llanto, se abrieron con renovado terror. «¿Viene por Tormenta otra vez?», preguntó la niña, su voz apenas un susurro. Guillermo intercambió una mirada con Héctor antes de arrodillarse frente a su nieta. «No te preocupes por eso ahora. Tormenta está a salvo aquí, y tú también. Pero el rancho...», comenzó Valentina. «El rancho puede esperar», interrumpió Guillermo con firmeza. «Mi prioridad son tú y ese caballo testarudo que tanto quieres». Héctor se acercó, bajando la voz. «Don Guillermo, he llamado a la policía estatal, pero dicen que tardarán varias horas en llegar. Los muchachos están nerviosos. Mendoza trajo al menos 6 hombres armados». «Maldita sea», murmuró Guillermo, pasándose una mano por el rostro cansado. «¿Qué pretende ese hombre? ¿Una guerra?». El doctor Ramírez apareció en ese momento ajustando sus gafas mientras consultaba una tableta con resultados. Los 3 se volvieron hacia él con expresiones expectantes. «Hemos estabilizado al animal», anunció, y Valentina soltó un suspiro audible de alivio. «Pero aún no está fuera de peligro. Su temperatura corporal era peligrosamente alta y presenta signos de daño muscular por el esfuerzo extremo. Las próximas 24 horas serán decisivas». «¿Puedo verlo?», preguntó Valentina, levantándose de un salto. El veterinario dudó un momento antes de asentir. «Solo unos minutos. Necesita descanso absoluto».
Mientras Valentina seguía al doctor, Guillermo se volvió hacia Héctor, su expresión transformándose en una máscara de determinación. «Llama al comandante Esparza», ordenó. «Es viejo amigo mío y tiene jurisdicción en Hermosillo. Explícale la situación y pídele que envíe oficiales al hospital inmediatamente. No sé qué está planeando Mendoza, pero no voy a arriesgarme. Y el rancho, patrón». Guillermo suspiró pesadamente. «Diles a los muchachos que no busquen confrontación. Si Mendoza y sus hombres intentan entrar, que no se resistan. Prefiero perder algunas vacas a que alguien salga herido». Mientras Héctor salía para hacer las llamadas, Guillermo se dirigió a la sala donde Tormenta estaba siendo atendido. La escena que encontró le encogió el corazón. Valentina sentada en un pequeño banco junto al enorme animal, acariciando suavemente su cuello mientras le susurraba al oído. El percherón, tendido sobre una cama de paja limpia, tenía los ojos entreabiertos, su respiración más regular, pero aún trabajosa. «Tienes que ponerte bien», murmuraba Valentina. «Hay tantas cosas que quiero enseñarte. Te gustará el invierno en el rancho, cuando las montañas se cubren de nieve, y te prometo que nunca más tendrás que hacer algo que no quieras». Guillermo permaneció en silencio, observando la conexión extraordinaria entre la niña y el animal. Por un momento, le pareció ver a Carmen, su hija, en la misma postura años atrás, junto al potro que tanto había amado. El parecido era tan intenso que tuvo que parpadear para ahuyentar las lágrimas. «Abuelo», llamó Valentina de repente, «creo que Tormenta está tratando de decirme algo». El percherón había levantado ligeramente la cabeza, sus ojos fijos en la niña con una intensidad casi humana. Luego, para sorpresa de todos, el animal intentó incorporarse sobre sus patas delanteras. «No, no debe moverse», exclamó el doctor Ramírez, acercándose rápidamente. Pero Tormenta parecía tener una voluntad propia. Con un esfuerzo visible, logró ponerse de pie, aunque sus patas temblaban notablemente bajo su enorme peso. Resopló suavemente, empujando con el hocico el hombro de Valentina. «Es increíble», murmuró el veterinario. Nunca había visto a un caballo recuperarse tan rápidamente de un golpe de calor tan severo. Tiene una fortaleza extraordinaria. «Tiene algo más importante», respondió Guillermo, una leve sonrisa formándose en sus labios. «Tiene un propósito». El momento fue interrumpido por Héctor, quien entró apresuradamente a la sala. «Don Guillermo, tenemos problemas. Mendoza está aquí, en el hospital. Acaba de llegar con 2 de sus hombres». La tensión en la habitación se disparó instantáneamente. Tormenta, como si percibiera el peligro, se colocó protectoramente junto a Valentina, su enorme cuerpo interponiéndose entre la puerta y la niña. «¿Cómo demonios nos encontró?», masculló Guillermo. «Parece que sobornó a alguien en la estación de policía», respondió Héctor. «El comandante Esparza viene en camino, pero tardará al menos 20 minutos». Guillermo miró a su alrededor, evaluando la situación. La sala de tratamiento tenía solo una puerta y ninguna ventana lo suficientemente grande para que pudieran escapar. Estaban, efectivamente, atrapados. «Doctor Ramírez, ¿hay otra salida de este edificio?», preguntó Guillermo. «La puerta trasera, por donde entran las ambulancias veterinarias», respondió el médico, claramente nervioso. «Pero necesitarían atravesar el pasillo principal para llegar allí». El sonido de voces alteradas llegó desde la recepción. Mendoza estaba discutiendo con el personal, exigiendo ver al percherón que acaban de traer. «Señor, esto es un hospital veterinario», se escuchó la voz firme de una mujer. «No puede irrumpir así y exigir acceso a los pacientes. Ese caballo es de mi propiedad». La voz de Mendoza retumbó en el pasillo. «Tengo derecho a verlo». «No hay tiempo», susurró Héctor. «Si nos quedamos aquí, nos acorralará». Guillermo miró a Tormenta, evaluando su estado. El animal se veía débil, pero determinado.
¿Puede caminar?, preguntó al veterinario. Técnicamente sí, pero no debería hacerlo. Necesita reposo absoluto, insistió el doctor Ramírez. No tenemos elección, respondió Guillermo. Luego se volvió hacia Valentina, quien permanecía junto al percherón, su pequeña mano aferrando firmemente el cabestro. Valentina, necesito que seas muy valiente ahora. Vamos a salir de aquí con Tormenta, pero tienes que hacer exactamente lo que te diga. ¿Entendido? La niña asintió, su rostro una mezcla de miedo y determinación. No dejaré que se lo lleven, abuelo. No lo harán, prometió Guillermo. Luego, dirigiéndose a Héctor y al veterinario, «Doctor, necesito que distraiga a Mendoza. Héctor, tú y yo llevaremos a Tormenta por el pasillo lateral hacia la salida trasera. Valentina irá en medio, donde podamos protegerla». Desde el pasillo, la voz de Mendoza se escuchaba cada vez más cerca, más amenazante. «Le digo que ese animal me pertenece. Tengo documentos que lo prueban». «Es ahora o nunca», murmuró Guillermo. El doctor Ramírez asintió y salió rápidamente, cerrando la puerta tras él. Segundos después, escucharon su voz autoritaria en el pasillo. «Señor, tengo que pedirle que se retire inmediatamente. Está perturbando a los pacientes y violando múltiples protocolos sanitarios». Mientras la discusión continuaba, sirviendo como distracción, Guillermo abrió silenciosamente la puerta lateral de la sala. El pasillo estaba despejado. Con un gesto, indicó a Héctor que tomara la delantera. Valentina iba en medio, guiando cuidadosamente a Tormenta, y Guillermo cerraba la marcha, vigilando constantemente a sus espaldas. El percherón avanzaba con dificultad, sus poderosas patas aún inestables, pero parecía entender la gravedad de la situación. Caminaba con una determinación silenciosa, sus ojos alerta, sus orejas girando constantemente para captar cualquier sonido. Estaban a mitad del pasillo cuando escucharon un grito furioso de Mendoza. «¡Están escapando! Federico, por la parte trasera! ¡Corre, Valentina!», ordenó Guillermo, abandonando toda pretensión de sigilo. El grupo aceleró el paso, Tormenta respondiendo valientemente a pesar de su debilidad. Doblaron una esquina y vieron la puerta trasera, un rectángulo de luz brillante al final del corredor. Pero entonces, la figura de Federico apareció en la entrada, bloqueando su escape. El hombre de la cicatriz sonrió maliciosamente, sacando una pistola de su cintura. «Vaya, vaya», dijo, apuntando el arma hacia ellos. «Parece que tenemos un pequeño problema aquí». El tiempo pareció detenerse en aquel pasillo del hospital veterinario. Guillermo instintivamente se colocó delante de Valentina, mientras Héctor tensaba los músculos, listo para lanzarse contra Federico a la primera oportunidad. «¡Apártate, muchacho!», ordenó Guillermo, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «No sabes en lo que te estás metiendo». Federico soltó una risita desagradable, el arma firme en su mano. «El que no entiende la situación es usted, viejo. El señor Mendoza siempre consigue lo que quiere, y lo que quiere es ese caballo». El sonido de pasos apresurados anunció la llegada de Mendoza por el pasillo principal. Estaban atrapados entre ambos hombres, sin salida. «¡Ah, los encontré!», exclamó Mendoza, su rostro congestionado por la rabia y el esfuerzo. «Esto se acabó, Fuentes. Me llevaré ese animal ahora mismo, por las buenas o por las malas». Valentina, temblando de miedo pero con una determinación sorprendente, se abrazó al cuello de Tormenta. «No pueden llevárselo», declaró con voz firme. «Está enfermo y necesita cuidados. Además, no les pertenece». «Niña insolente», escupió Mendoza avanzando hacia ellos. «Ese percherón vale una fortuna, y he invertido demasiado tiempo y recursos como para rendirme ahora». Tormenta, que había permanecido extrañamente quieto durante el intercambio, comenzó a moverse inquieto. Sus orejas se aplastaron contra su cabeza.
y un relincho bajo y amenazador surgió de su garganta. A pesar de su estado debilitado, el enorme animal parecía estar reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban. «Cuidado», advirtió Federico, notando el cambio en la actitud del percherón. «Ese monstruo parece que va a cargar». Mendoza hizo un gesto despectivo. «Es un animal agotado, no puede ni sostenerse en pie». «Federico», apunta a la niña, «si no nos entregan al caballo, ya sabes qué hacer». La amenaza explícita provocó varias reacciones simultáneas. Guillermo rugió de furia, lanzándose hacia Mendoza sin importarle las consecuencias. Héctor se abalanzó sobre Federico, intentando desviar el arma. Valentina gritó, aferrándose con más fuerza al cuello de Tormenta, y entonces el percherón hizo algo extraordinario. Con un relincho que sonó como un grito de batalla, Tormenta se alzó sobre sus patas traseras, alcanzando su máxima altura de casi 3 metros. Su figura imponente llenó el pasillo, sus cascos delanteros agitándose peligrosamente en el aire. Federico retrocedió instintivamente, tropezando y perdiendo el control del arma, que disparó al techo en lugar de hacia sus objetivos. El estruendo del disparo resonó en el confinado espacio, provocando un caos absoluto. Las alarmas del hospital comenzaron a sonar y gritos de pánico se escucharon desde las salas adyacentes. Aprovechando la confusión, Héctor logró desarmar a Federico con una rápida maniobra, mientras Guillermo mantenía a Mendoza inmovilizado contra la pared. Tormenta volvió a descender sobre sus 4 patas, resoplando amenazadoramente hacia los agresores, pero visiblemente agotado por el esfuerzo. «Valentina, la puerta», gritó Héctor, señalando la salida trasera que Federico ya no bloqueaba. La niña reaccionó rápidamente, tirando del cabestro para guiar a Tormenta hacia la libertad. El percherón avanzó con paso vacilante pero decidido, siguiendo fielmente a su pequeña protectora. «¡Vamos, abuelo!», llamó Valentina desde la puerta. Guillermo asintió, pero mantenía su agarre firme sobre Mendoza. «Vayan ustedes. Tengo que asegurarme de que este hombre no nos siga». «No seas estúpido, viejo», masculló Mendoza forcejeando. «Esto no terminará aquí. Tengo contactos, influencias. Un simple ranchero no puede detenerme». Una nueva voz interrumpió la confrontación. «Pero la policía estatal sí puede, señor Mendoza». En la entrada principal del pasillo, el comandante Esparza apareció acompañado de 4 oficiales uniformados, todos con armas desenfundadas. Alto y de presencia imponente, a pesar de sus 50 y tantos años, Esparza avanzó con paso seguro, su mirada dura fija en la escena frente a él. «¡Comandante!». El alivio en la voz de Guillermo era palpable. Llegó justo a tiempo. «Siempre fuiste puntual para los problemas, Guillermo», respondió Esparza con una leve sonrisa antes de volverse hacia Mendoza. «Rodrigo Mendoza queda detenido por allanamiento, amenazas, intento de asalto y... ¿Eso de ahí es un arma ilegal?». Federico Lara, parece que su lista de cargos será aún más larga. «Esto es un ultraje», protestó Mendoza mientras un oficial lo esposaba. «Ese caballo es mío, tengo documentos». «Curioso», comentó Esparza, sacando una carpeta de su chaqueta. «Porque tengo aquí los registros originales de importación de un percherón francés a nombre del Rancho Santa Rosa. También tengo reportes de múltiples denuncias contra usted por tráfico de animales exóticos y organización de peleas ilegales. Parece que este incidente fue la gota que colmó el vaso, señor Mendoza». Mientras los oficiales se llevaban a los detenidos, Guillermo se apresuró a reunirse con Valentina en la puerta trasera. La niña permanecía junto a Tormenta, quien se había desplomado nuevamente, exhausto por el esfuerzo extraordinario. «Doctor Ramírez», llamó Guillermo desesperadamente. «El caballo necesita ayuda». El veterinario, que había estado asistiendo a otros pacientes alterados por el disparo, corrió hacia ellos seguido por 2 asistentes.
Lo ha sobreexigido, diagnosticó, arrodillándose rápidamente para examinar al percherón. Su corazón está trabajando demasiado. Necesitamos llevarlo de vuelta a la sala de tratamiento. Ahora. Los siguientes minutos fueron un borrón de actividad frenética. Tormenta fue colocado en una camilla especial para equinos y trasladado urgentemente de regreso a la sala de cuidados intensivos. Valentina corrió junto a él todo el camino, negándose a soltar su mano del cabestro, incluso cuando los médicos comenzaron a trabajar. Valentina, debes dejarles espacio. Guillermo intentó separarla, pero la niña se mantuvo firme. No puedo dejarlo, abuelo, sollozó. Me salvó, nos salvó a todos. No puede morir ahora. Déjela, intervino el doctor Ramírez sorprendentemente, mientras insertaba una vía intravenosa en el cuello del animal. He visto casos donde la presencia de un ser querido marca la diferencia entre la vida y la muerte. Ese caballo está luchando por ella, no solo por sí mismo. Fuera de la sala, Héctor conversaba con el comandante Esparza, poniendo al día al oficial sobre todos los eventos que habían llevado a esta situación. Mendoza estará encerrado un buen tiempo, aseguró Esparza a Guillermo cuando éste salió brevemente para hablar con ellos. La evidencia contra él es abrumadora y este incidente fue la excusa perfecta para registrar sus propiedades. Ya encontramos animales exóticos mantenidos en condiciones deplorables. ¿Y el rancho?, preguntó Guillermo. Sus hombres ya no son un problema, respondió Héctor. El comandante envió una patrulla y los hombres de Mendoza huyeron al saber que su jefe había sido arrestado. Son solo matones a sueldo, sin lealtad real. Guillermo asintió, aliviado, pero su mirada volvió inmediatamente hacia la sala donde luchaban por salvar la vida de Tormenta. A través de la ventana podía ver a Valentina sentada en un pequeño banco junto al animal, sus labios moviéndose en lo que parecía ser una conversación unilateral o quizás una plegaria. Nunca vi a un animal luchar así, comentó Esparza siguiendo la mirada de su amigo, como si entendiera exactamente lo que estaba en juego. Lo entendía, respondió Guillermo con certeza. De alguna manera lo entendía. Las horas pasaron con angustiosa lentitud. El equipo médico trabajaba incansablemente mientras Valentina permanecía junto a Tormenta, negándose a comer o descansar. Guillermo intentó convencerla varias veces de que al menos tomara un bocado, pero la niña se mantenía inflexible. Le prometí que no lo abandonaría, fue su única respuesta. Al anochecer, el doctor Ramírez salió de la sala, quitándose los guantes con un gesto de cansancio. Su expresión era grave cuando se acercó a Guillermo, quien esperaba en el pasillo. «Hemos hecho todo lo humanamente posible», comenzó el veterinario. «Sus signos vitales están estabilizados, pero sufrió un daño considerable. El esfuerzo de alzarse sobre sus patas traseras en su estado debilitado pudo haber sido fatal». «Pero sobrevivirá, ¿verdad?», preguntó Guillermo temiendo la respuesta. El doctor Ramírez miró a través de la ventana hacia Valentina y el percherón. Científicamente hablando, debería estar preparándose para lo peor, pero hizo una pausa, sacudiendo ligeramente la cabeza. «He visto algo extraordinario hoy, una conexión entre ese animal y su nieta que desafía toda explicación médica. Así que le diré lo mismo que le dije a ella. Tormenta está luchando, y mientras siga haciéndolo, hay esperanza». 3 meses habían pasado desde aquella dramática tarde en el hospital veterinario de Hermosillo. El otoño llegaba a Sonora, suavizando el calor implacable del verano con brisas frescas que hacían bailar las hojas doradas de los álamos junto al arroyo del rancho Santa Rosa. Valentina, sentada en el porche de la casa principal, observaba el horizonte con ojos que ya no parecían cargar el peso del mundo. A sus pies descansaba Canela,
la pequeña perra mestiza que había adoptado hace un mes, cuando la encontraron abandonada cerca del camino principal. El cambio en la niña era evidente para todos los que la conocían. Sonreía más, hablaba con entusiasmo sobre sus proyectos escolares, y aunque la tristeza por sus padres permanecía, ya no era ese dolor paralizante que la había sumido en el silencio. ¿Soñando despierta otra vez, mi niña? La voz de Guillermo la sacó de sus pensamientos, mientras el anciano se sentaba en la mecedora junto a ella, sus articulaciones protestando ligeramente con el esfuerzo. Estaba pensando en mamá y papá, respondió Valentina con naturalidad. Creo que estarían felices de vernos ahora, ¿no crees? Guillermo sonrió, sintiendo ese nudo en la garganta que aparecía cada vez que su nieta mencionaba a Carmen. Estarían muy orgullosos de ti, Valentina. Has sido más valiente de lo que cualquiera podría esperar. La niña acarició distraídamente las orejas de Canela mientras dirigía su mirada hacia el establo nuevo que se alzaba en la distancia. Una estructura imponente, mucho más grande que los corrales tradicionales del rancho, construida específicamente para albergar a un habitante muy especial. ¿Crees que hoy es el día?, preguntó, una mezcla de esperanza y ansiedad en su voz. El doctor Ramírez dijo que todo depende de cómo reaccione, respondió Guillermo. Pero si me preguntas a mí, ese caballo está más que listo. El camino de Tormenta hacia la recuperación había sido largo y difícil. Después de aquella noche crítica en el hospital, cuando todos contuvieron la respiración esperando lo peor, el percherón había demostrado una tenacidad que asombró incluso a los veterinarios más experimentados. La primera semana fue un constante ir y venir entre la esperanza y la desesperación, con Valentina negándose a separarse del animal más de lo estrictamente necesario. Contra todo pronóstico, Tormenta comenzó a mejorar. Primero fueron pequeñas señales: su respiración más regular, su apetito regresando gradualmente, su mirada más alerta cuando Valentina le leía cuentos durante horas. Después de 2 semanas, pudo ponerse en pie por sus propios medios. A las 4 semanas, caminaba por el patio trasero del hospital, con Valentina siempre a su lado. Y ahora, 3 meses después, había llegado el momento que todos esperaban: el regreso a casa. El sonido de un vehículo aproximándose por el camino principal hizo que Valentina se levantara de un salto, sobresaltando a Canela. «Ya vienen, abuelo». La camioneta del rancho Santa Rosa apareció en una nube de polvo, seguida por el remolque especializado para caballos que habían alquilado para la ocasión. Héctor conducía con el doctor Ramírez en el asiento del copiloto. Pero lo que captó toda la atención de Valentina fue la enorme cabeza asomando por la ventana lateral del remolque. ¡Tormenta! La niña corrió hacia el vehículo antes de que hubiera terminado de detenerse, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Héctor descendió con una amplia sonrisa. Alguien está ansioso por volver a casa. No dejó de resoplar y mirar por la ventana durante todo el camino. La operación para descargar a Tormenta fue mucho más sencilla que aquella traumática carga en el desierto meses atrás. El percherón descendió con cautela pero firmeza por la rampa, sus ojos inmediatamente buscando a Valentina entre las personas presentes. «Bienvenido a casa», susurró la niña cuando el enorme animal bajó su cabeza para permitirle acariciar su frente, ese punto exacto entre los ojos donde Tormenta parecía disfrutar especialmente el contacto. «Es asombroso», comentó el doctor Ramírez, acercándose a Guillermo. «Cuando lo vi por primera vez, pensé que no pasaría la noche. Ahora parece un caballo completamente diferente». Guillermo asintió, observando cómo su nieta guiaba con orgullo a Tormenta hacia el nuevo establo, mostrándole cada detalle con la emoción de quien presenta su hogar a un amigo muy querido.
¿Cómo están los asuntos con Mendoza?, preguntó el veterinario en voz baja. Condenado a 8 años, respondió Guillermo. El juez no tuvo clemencia después de que se descubriera lo que hacía en sus propiedades. Los cargos por tráfico de especies protegidas fueron los más graves. Me alegro, asintió el doctor Ramírez. Hombres como ese no deberían estar cerca de ningún animal. Dentro del establo, Valentina mostraba a Tormenta su nuevo hogar. El espacio había sido diseñado específicamente para un percherón, con techos más altos, puertas más anchas y un amplio recinto exterior donde podría ejercitarse. Mira, incluso tenemos una ducha especial para ti, explicaba con entusiasmo, señalando el sistema de aspersores instalado en un rincón. Y aquí está tu cama, con paja fresca todos los días. Y estos cepillos son solo para ti, para que tu pelaje siempre esté brillante. Tormenta seguía cada explicación con atención, como si realmente comprendiera cada palabra. De vez en cuando empujaba suavemente a Valentina con su hocico, provocando risas en la niña. También tengo una sorpresa para ti, continuó Valentina, dirigiéndose hacia un pequeño armario. De él sacó un objeto que había permanecido oculto hasta ese momento, una corona de flores hecha a mano, con margaritas silvestres del campo y listones azules entrelazados. La hice yo misma, porque eres un rey entre los caballos y mereces una corona. Con delicadeza, la niña se subió a un pequeño banco para alcanzar la cabeza del percherón y colocar la corona entre sus orejas. Tormenta permaneció perfectamente quieto durante toda la operación, como consciente de la importancia del momento para Valentina. Guillermo, que observaba desde la puerta del establo, sintió una emoción profunda ante la escena. «Pareces un verdadero rey», comentó, acercándose lentamente. «El rey Tormenta del rancho Santa Rosa», declaró Valentina con solemnidad, para luego romper en risas cuando el caballo sacudió ligeramente la cabeza, haciendo bailar las flores. Esa noche, después de que Valentina finalmente accediera a dejar a Tormenta descansar y volviera a la casa para cenar, Guillermo observaba a su nieta con una mezcla de orgullo y asombro. La niña, silenciosa y devastada por el dolor que había llegado al rancho 6 meses atrás, se había transformado en esta jovencita vibrante y determinada. «Abuelo», dijo Valentina de repente mientras doña Luisa servía el postre, «he estado pensando, cuando sea mayor, quiero estudiar veterinaria». Guillermo y el ama de llaves intercambiaron una mirada de sorpresa. «¿Veterinaria? Es una carrera difícil, cariño». «Lo sé», asintió Valentina con determinación, «pero quiero ayudar a los animales como el doctor Ramírez ayudó a Tormenta. Quiero entender cómo funciona su cuerpo, cómo curarlos cuando están enfermos. Y también», hizo una pausa, su voz volviéndose más suave, «mamá siempre decía que cuando ayudas a otros, tu propio dolor se hace más pequeño». El silencio que siguió a estas palabras estaba cargado de emoción. Finalmente, Guillermo se aclaró la garganta. «Tu madre era una mujer muy sabia, Valentina, y creo que serías una excelente veterinaria». Después de la cena, como se había vuelto costumbre, Valentina pidió permiso para dar las buenas noches a Tormenta. Guillermo la acompañó hasta el establo, donde encontraron al percherón tranquilamente echado sobre la paja fresca, la corona de flores ahora colgando de un clavo en la pared. «Buenas noches, Tormenta», susurró Valentina, arrodillándose junto al enorme animal. «Mañana te enseñaré el resto del rancho. Hay un arroyo precioso donde podremos refrescarnos y campos donde podrás correr todo lo que quieras». El percherón resopló suavemente, empujando con su hocico el bolsillo de la chamarra de Valentina, donde sabía que la niña guardaba siempre una manzana para él. «Eres un tramposo», rió ella, sacando la fruta y ofreciéndosela, «pero te quiero igual». De regreso a la casa,
Caminando bajo el cielo estrellado de Sonora, Valentina tomó la mano de su abuelo con una naturalidad que calentó el corazón del anciano. «¿Sabes, abuelo? A veces todavía me duele aquí», dijo, tocando su pecho, «cuando pienso en mamá y papá. Pero ya no es como antes, como si me estuviera ahogando. Ahora es más como cuando extrañas el sol en un día nublado. Sabes que sigue ahí, aunque no puedas verlo». Guillermo apretó la pequeña mano entre la suya, luchando contra el nudo en su garganta. «Es una forma muy hermosa de explicarlo, mi niña. Creo que Tormenta me ayudó a entenderlo», continuó Valentina mirando hacia las estrellas. «Cuando lo conocí, estaba tan asustado y enojado como yo. Todos lo veían como un monstruo peligroso, pero solo necesitaba que alguien lo escuchara, que alguien entendiera su dolor». Se detuvieron junto al viejo mezquite que daba sombra al patio trasero, sus ramas retorcidas dibujando siluetas fantásticas bajo la luz de la luna. «¿Sabes lo que dice doña Luisa?», comentó Guillermo, «que Dios pone en nuestro camino a las personas y a los animales que necesitamos, justo cuando los necesitamos». «Entonces Dios sabía que Tormenta y yo nos necesitábamos mutuamente», asintió Valentina con la certeza simple de la infancia. «Y también sabía que te necesitábamos a ti, abuelo». Esa noche, por primera vez desde la muerte de sus padres, Valentina durmió profundamente, sin pesadillas. Y en el nuevo establo, bajo el mismo cielo estrellado, Tormenta descansaba tranquilo, finalmente en casa. Con el paso de los años, el rancho Santa Rosa se haría famoso en toda la región, no por su ganado ni por sus tierras, sino por el extraordinario percherón que había encontrado su lugar en el mundo y por la niña que había crecido junto a él. Viajeros y curiosos vendrían de todas partes para ver al gigante gentil de Santa Rosa y escuchar la historia de cómo un caballo salvaje y una niña rota por el dolor se habían salvado mutuamente. Y cada atardecer, una joven Valentina y su inseparable gigante podían verse galopando libres por los campos del rancho, dos almas unidas por un vínculo más fuerte que las palabras, más profundo que la sangre, tan eterno como el desierto de Sonora que se extendía ante ellos hasta el infinito.